Doctor, buenas noches. Mi nombre es Karen Lucía González Lozano. A continuación expondré algunos de los planteamientos del autor Wasserman que en el capítulo 6, la educación superior, expone. Posteriormente haré una reflexión en torno a la misma desde la institución educativa en la cual laboro. El autor del texto expone muchas de las problemáticas que aquejan hoy en día a la educación superior en Colombia. Manifiesta que muchas de esta problemática es de tipo estructural. El centro del problema es que los dineros destinados a la educación superior son escasos, mientras que los gastos de las universidades crecen a un ritmo acelerado. Esto debido básicamente a, primero, el crecimiento de la cantidad de estudiantes que se atiende dentro de las universidades públicas, lo cual conlleva a que el Estado transfiera menos cantidad de dinero por estudiante que lo que transfería hace 20 años. 2. El nivel académico de los docentes que laboran en estas instituciones públicas, puesto que algunos docentes tienen maestrías y doctorados, lo cual hace que los gastos en cuanto a nómina sea cada vez también mayor. Y 3. La poca inversión que se hace dentro de las universidades en materia de ciencia y tecnología, pues si dentro de las universidades se trata de subsanar de cierta manera ciertas carencias que tienen, dejan a un lado o dejan menos presupuesto para estas dos actividades. Aquí la discusión no se debe centrar en cuánto dinero el Ministerio de Educación debe girar a las instituciones de educación superior. El problema radica principalmente en cómo garantizarle a la juventud, al país y al desarrollo nacional la inversión en educación. Lo que está en juego es lo que está haciendo y lo que debe hacer en el futuro la sociedad para que las nuevas generaciones accedan a la educación superior. Si un joven de los estratos 1 y 2 no tiene la posibilidad de ingresar a la educación superior, este joven está condenado a vivir por siempre en la pobreza. Podríamos afirmar que la llave maestra de la movilidad social se llama educación pública y esa llave la tiene el Estado. El problema es que el Estado está invirtiendo más en la guerra y menos en la educación. Se debe quitar recursos a la guerra para garantizar una educación de calidad en las instituciones educativas del sector público. En las últimas décadas el Estado ha buscado estrategias para solucionar el problema estructural de la financiación de la educación superior, con la apertura de instituciones con ánimo de lucro, es decir, entregándole al mercado y al sector privado la responsabilidad de entregarle a la juventud una educación superior de calidad. Tanto así que aquellos estudiantes que no logran acceder a una universidad privada se van a las universidades públicas y adquieren créditos con el ICETEX, créditos que en muchas ocasiones son impagables, por lo que finalmente este estudiante decide desertar de la universidad privada y así aniquilar su sueño de en un futuro ser un profesional. Hay que tener en cuenta que estudiar en una universidad privada no implica que en dicha universidad se adquiera una educación de calidad. No todos los que tengan la opción de ingresar a estas universidades tienen el dinero suficiente para pagar un semestre en una universidad como la de los Andes o en una universidad como la Javeriana, entre otras universidades en las que el costo por estudiante es demasiado alto, y es indudable pues en esas universidades que la calidad de la educación sea excelente. Los problemas que se observan hoy en día en Colombia en el sector educativo no solamente provienen de las universidades públicas, hay que llevarlos al sector, a la educación básica y media que se ofrece en el país. Para nadie es un secreto que hay mucha diferencia en estudiar en una institución de carácter público a estudiar en una institución de carácter privado. Se tiende a pensar que la educación es mejor y de calidad en las instituciones educativas de carácter privado, puesto que en las públicas, pues como ya lo he venido recalcando, el Estado ha quitado ciertos recursos
para el fortalecimiento de esta educación. Para nadie es un secreto que el ICFES que presentan los estudiantes del grado 11 lo que busca es homogeneizar la educación. Miden a los estudiantes tanto del sector rural como del sector urbano, de instituciones educativas públicas como de instituciones educativas privadas de la misma manera, lo cual buscan como estandarizar de cierta manera la educación, cuando lo que se vive dentro de las aulas es algo muy diferente. No es lo mismo trabajar en una institución de carácter público a trabajar en una institución de carácter privado. Lo digo porque he tenido la posibilidad de trabajar en instituciones educativas públicas y privadas, y pues he notado que en la institución educativa en la que laboro actualmente, es una institución educativa de carácter rural y es pública, los recursos son mínimos. Básicamente nosotros los docentes que trabajamos en esta institución laboramos con lo poco o mucho que con los recursos que cuenta la institución. En muchas ocasiones las cosas que llevamos las sacamos de nuestro bolsillo, mientras que en una institución privada no suele pasar eso. Allí todo se lo facilitan a uno, la exigencia también de la parte directiva es mayor, mientras que en la institución donde yo laboro pues realmente uno hace lo que hace por vocación. Quien no tiene vocación al servicio de la educación pues realmente no está en nada. Hoy en día se observa que los estudiantes que salen egresados de instituciones educativas públicas, especialmente de zonas rurales, tienen menos acceso a educación superior. Lo que pasa en la institución donde yo laboro, esta institución está ubicada en zona rural del departamento del Tolima. Es una institución que cuenta con aproximadamente 130 estudiantes, los cuales en su gran mayoría provienen de familias campesinas que laboran el campo, y su expectativa educativa no supera el salir, graduarse del grado 11. En muchas ocasiones hemos tenido casos en los que llegan al grado 9 y de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque tienen que empezar, o sea, se piensa que ya tienen la edad suficiente para empezar a aportar económicamente a sus familias, por lo que quedan ahí en grado 9 y no continúan la educación media que se ofrece en la institución. El grado 11 siempre ha tendido a hacer el curso con más pocos estudiantes. Actualmente contamos con 9 estudiantes del grado 11 cuya expectativa educativa no supera graduarse este año, de los cuales 1 o 2 piensan de alguna manera estudiar en una institución de educación superior, pero de ahí a que lo logren es bien complicado. Las aspiraciones de ellos en este momento es entrar tal vez a un SENA, que es una institución que, como todos sabemos, no está adscrita al Ministerio de Educación Nacional, sino al Ministerio de Trabajo, en donde se les enseña a ellos de cierta manera una labor para que salgan, cuando se gradúen, salgan y empiecen ya su carrera productiva, trabajando en empresas, aplicando lo que han aprendido en esa institución, cosa que no está mal, está muy bien, pero lo que se quiere es que, o lo que se piensa, es que el Estado garantice de cierta manera que todos los estudiantes tengan una igualdad de condiciones cuando salgan de 11 a ingresar a universidades, ya sea públicas y privadas. En el sector rural es bien complicado. Las pruebas del ICFES no ayudan tampoco a que los estudiantes tengan esa posibilidad. Cuando llegan los resultados nos hemos dado cuenta que el puntaje no supera los 250 puntos a comparación de otras instituciones, y si nos comparamos con instituciones educativas privadas, pues las diferencias son abismales. Son estudiantes que tienen de cierta manera los recursos económicos, cuentan con las herramientas en las instituciones para fortalecer su conocimiento.
mientras que en la zona rural, aquí en Colombia, es bien complicado. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, con lo que contamos, con los escasos recursos que llegan a las instituciones, puesto que son instituciones que no tienen gran cantidad de estudiantes, por lo cual el Estado no transfiere gran cantidad de dinero. Eso depende obviamente de la cantidad de estudiantes que se tengan matriculados. Según el autor del texto, la cantidad de estudiantes que pertenecen a los estratos 1 y 2 que se gradúan del grado 11 son solo en menos del 10% de esos estudiantes tienen la posibilidad de ingresar a la educación, a recibir educación superior. Ello debido, pues como ya lo expuse, al puntaje del ICFES. En Colombia, dos universidades aplican pruebas diferentes o pruebas diferentes para acceder a la educación superior, como es la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. El problema con estas dos universidades es que es tanta la demanda que tienen que son muy pocos los estudiantes que logran ingresar a estas dos centros educativos que por su trayectoria en el país se sabe que son universidades que con una excelente calidad educativa, porque dentro de sus aulas se evidencia que los estudiantes se enfocan mucho en la lectura crítica y en cierta manera, como los recursos que llegan a la institución, esas instituciones son escasos, son muy pocos, estas instituciones tienen convenios con entidades privadas que facilitan la investigación dentro de estas universidades, lo cual hace que la calidad de la educación sea muy buena en comparación con otras universidades que tienen privilegios, que cuentan con más recursos económicos. Esto nos lleva a pensar que el Estado le está haciendo una guerra financiera a las universidades públicas, enfocándose más en enviar más recursos al sector privado y a la guerra, lo cual genera una guerra mediática entre estos dos tipos de universidades. Hay muchos que piensan que dentro de las universidades públicas solamente se educan terroristas que van en contra del Estado, que son malas académicamente, que la calidad de la educación en las universidades públicas no es buena, cuando pasa totalmente lo contrario. Son universidades que siempre buscan y luchan porque sus estudiantes fortalezcan los conocimientos de sus estudiantes. La universidad pública es del pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, hay que luchar y seguir luchando por no dejarlas acabar, por no dejar que el Estado delegue esa responsabilidad en instituciones privadas. Y generalmente lo que buscan es soluciones que posibiliten de cierta manera salir de esa problemática. Por lo tanto, apoyar la sociedad pública es fortalecer la democracia y la paz del país.